Vaya abriendo su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Hoy vamos a terminar este capítulo 9 a partir del versículo 32 al 43. ¿Ya anotó esos versículos? Muy bien. Antes de ir al estudio de estos versículos, quiero que también anoten el versículo 15 de Jeremías 3, que es el que voy a leer a continuación. Creo que también ya estamos con nuestra grabación. Recuerde que puede escuchar las enseñanzas en nuestra página de Facebook de Casa de Oración Guanajuato y en el canal de YouTube también. ¿Tiene también el de Jeremías 3:15? Bueno, el tema número 21 para el día de hoy le he titulado Pastores conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer este versículo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a hacer una oración rápidamente. Señor, habla a tu pueblo, Señor, habla al corazón, habla a nuestras vidas por medio de tu palabra. Anhelamos, Señor, el alimento espiritual. Danos el alimento, danos tu palabra. Queremos seguir creciendo en tu conocimiento. Queremos que abunde tu palabra en nuestro corazón. Queremos vivir también tu palabra, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Voy a repetir este versículo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entre las perfecciones de Dios tenemos la omnisciencia, la infinitud y su sabiduría. Voy a definir brevemente estos sorprendentes atributos de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Bueno, significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas, presentes, pasadas y futuras. Por ejemplo, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Él conoce hasta cada mínimo detalle de nuestras vidas. Todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, Él ya lo sabe. Su conocimiento es muy profundo. Es decir, nuestra vida está abierta a sus ojos. Conoce tus problemas económicos en el trabajo, en la escuela, etc. Él conoce los momentos difíciles y alegres que también estás pasando, o que has pasado, o que vas a pasar. Él conoce tus puntos fuertes, también tus puntos débiles. Él sabe cuando eres tentado. Él conoce tus pecados, aún los pecados que escondes delante de los hombres, y las intenciones de nuestro corazón. Él lo sabe todo. Otro atributo o perfección de Dios que mencionamos es la sabiduría. La sabiduría de Dios es la capacidad de ver el final desde el principio, de ver todo en relación apropiada y en la perspectiva completa. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con una impecable precisión. Dios obra con impecable precisión, porque Dios ve el fin desde el principio y nunca necesita retroceder o retractarse de algo, porque Él es Dios. Déjenme darles un ejemplo de esto. Ahí tenemos a la jovencita cristiana de ojos ingenuos que pone sus ojos en un filisteo y se enamora de él. Así que ella cae de rodillas ante Dios orando
y le dice, oh Dios, no sé qué hacer. Entonces Dios, por medio de la palabra de su consejo sabio, le dice, tú sabes lo que debes de hacer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero cuando termina de orar, dice, Dios, yo no puedo pagar ese precio, es demasiado alto, es muy difícil. Así que se casa con el filisteo, le hace caso a su propia sabiduría y desecha la sabiduría de Dios, su consejo sabio. Ya casados, el filisteo se niega a ir a la iglesia y desde ese momento la vida de la jovencita cristiana se vuelve un tormento, se vuelve un infierno. Su esposo la golpea, no trabaja, la humilla, la abandona con 3 hijos. Años después, llega esta joven con un corazón quebrantado y le dice, pastor, ¿qué hago? ¿Recuerdas que el Dios infinitamente sabio te dijo que no te casaras con él? Y al tomar esta decisión que hiciste, desechaste por completo la sabiduría de Dios. El Dios infinitamente sabio, Él sabía que te iba a ir mal y tú pensaste que te iría bien. ¿Quién fue el que se equivocó? Dios no. Dios nunca se equivoca. Otro atributo que mencionamos fue la infinitud de Dios. Es todo lo que Él es, sin límites ni fronteras. No hay nada ilimitado sino Dios, y nada infinito sino Dios. Ejemplo. Imagine una hoja de papel extendida infinitamente en todas direcciones. Ahora tome un lápiz y haga una línea de 1 metro sobre la hoja. Esa línea representa el tiempo. Donde usted comenzó a dibujar la línea representa el inicio del tiempo. Y donde termina la línea dibujada representa el fin del tiempo. Bueno, alrededor, infinitamente extendido en todas direcciones, está Dios. Sígame. Si Dios posee un conocimiento de todas las cosas y tiene la capacidad de hacer todas las cosas con una impecable precisión, si aunado a esto agregamos que Dios es infinito, entonces Dios tiene un conocimiento perfecto e infinito. Y todas las cosas que Él hace, las hace con su sabiduría infinita. En otras palabras, Dios posee un conocimiento perfecto e infinito de todas las cosas, sean presentes, pasadas y futuras. Y cuando Dios hace algo, nunca se equivoca, porque Dios es un Dios infinitamente sabio. Bueno, este Dios omnisciente, sabio e infinito, conoce perfecta y detalladamente las necesidades de todas las iglesias que, dicho sea de paso, son diferentes. Dios, al conocer estas necesidades de su rebaño, Él mismo ha llamado, Él mismo ha puesto a pastores conforme a su corazón en cada una de las iglesias locales alrededor del mundo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vean esta frase, os daré. Esta frase nos habla de una promesa de parte de Dios. Él ha prometido darnos un pastor, pero conforme a su corazón. Él no prometió darnos un pastor como yo lo quiero, o de acuerdo a mi corazón. Él no ha prometido eso. Hermanos, los pastores que Dios prometió a su iglesia no son al gusto del cliente. No son así. El pastor que está en cada iglesia justamente es lo que necesita. ¿Sí están de acuerdo con la palabra? No conmigo, con lo que dice la palabra. Y os daré pastores que cumplan mi voluntad, para que os guíen con sabiduría y entendimiento. Así se lee en otra versión. Yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, como le gusta al Señor, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. Se lee de otra manera, en otra versión. Oiga, pastor, ¿por qué no hacemos una discoteca cristiana para que los jóvenes se enamoren de Dios?
Se van a enamorar, pero entre ellos, ¿verdad? Nosotros como pastores debemos actuar conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Y no debemos dejarnos seducir por las modas, las visiones o métodos que aparentemente están funcionando en otros lados. Hermanos, solo Dios, este Dios infinito y sabio, solo Él sabe lo que cada iglesia local necesita, porque todas las iglesias tienen necesidades diferentes. Por ejemplo, si la iglesia local es inconstante y vacila mucho con las cosas del Señor, entonces la prioridad de dicha iglesia es afirmarse en las Escrituras y el Señor les mostrará a sus siervos esta necesidad para que sea atendida. Todos los que nos congregamos aquí estamos en Casa de Oración Guanajuato. Y al formar parte del ministerio de Casa de Oración, por lo tanto, nos tenemos que identificar principalmente con la enseñanza de Casa de Oración. ¿Están de acuerdo? Porque de la enseñanza se desprenden las demás cosas. Sin embargo, esto es muy importante, las necesidades de cada iglesia local son muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo atender 60 personas que 6,000 personas. Es muy diferente. Además, las iglesias se distinguen en carácter. El carácter de la iglesia de Guadalajara es diferente al carácter de la iglesia de San Luis. Es aquí donde algunos cristianos se pierden un poco y comienzan a razonar de la siguiente manera: ¿por qué no hacemos las cosas igual que allá? Necesitan enfocarse un poquito más, como que su lente está un poco borroso. Hermanos, algunas cosas sí podrán adaptarse, pero esto será de acuerdo a las necesidades de cada iglesia. Otras no, por la sencilla razón de que cada iglesia local tiene necesidades diferentes. De repente, cuando alguien se me acerca y me dice: pastor, ¿por qué no tenemos una reunión de varones o un grupo de varones? Híjole, siempre me toca que esa persona que me pregunta ni siquiera se congrega, o ni siquiera viene los domingos. Bueno, obviamente no le digo eso, ¿verdad? Pero hay necesidades diferentes. Podríamos decir el día de hoy que, bueno, pues necesitamos un grupo de alabanza. Es una necesidad. Pero para que esté un grupo de alabanza se necesitan siervos probados y aprobados. Y eso cuesta mucho tiempo. Y lo único que puede formar esos siervos es la palabra de Dios, no hay otra cosa. No porque tengan un buen talento aquí. Si fuera por buenos talentos, mejor contrato a personas de allá afuera y los pongo aquí. ¿Están de acuerdo? Y tocan mejor. Y llegan temprano quizás. No es así, hermanos. Ahora bien, Dios, al ser infinitamente sabio, nunca se equivoca. Y Él ha llamado y ha puesto a cada pastor donde ahora está ministrando. Hoy estoy yo, mañana no sé, hermanos. Cada siervo de Dios tiene que tener sus maletas listas para cuando el Señor lo llame a otra cosa, Él diga: heme aquí, y se vaya. ¿Qué harían? Lo que dijo el pastor David, dijo el pastor, ya lo declaré, no, a ver si no escucha la enseñanza. Pero ¿qué harían? El pastor se enfermó, tuvo un accidente en carretera. ¿Quién va a predicar, hermanos? Y todos voltearon a ver hacia el hermano Luis. Somos cristianos, hemos recibido la palabra. ¿Habrá algún varón que diga: hermanos, no llegó el pastor, vamos a leer la palabra? Puedo predicar acerca de la fe, del arrepentimiento, y agarrar un texto y aquí enseñarles a todos los hermanos. Bueno, Dios ha llamado y puesto a cada pastor donde ahora está ministrando, para que por medio de su palabra vaya atendiendo las necesidades de la iglesia, de la que Dios le pedirá cuentas. Y esto me pone a temblar a mí. A mí me va a pedir cuentas. Oye, pues
¿Por qué andas haciendo discotecas cristianas? La cristoteca. No, Señor, pues es que pues me dijo el hermano. No, el Señor no le va a pedir cuentas al hermano, va a ir con el pastor. Ven tú. Te dije que les dieras mi palabra. Para mí sería muy sencillo saltarme esto, hermanos. Vámonos al capítulo 10. Pero no. Dios también nos habla a nosotros. Entonces tenemos necesidades diferentes en cada iglesia. ¿Quieren verlo en la escritura? No vamos a tener todo el tiempo. Pero las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias son muy específicas porque tenían necesidades diferentes. Por ejemplo, la carta a los romanos tiene el propósito de orientar una congregación que estaba dividida entre judíos y gentiles. ¿Qué estaba pasando? Los cristianos judíos menospreciaban a los cristianos gentiles. Y es lo que estamos estudiando en el libro de Romanos. ¿Qué decir de las cartas a los corintios? Donde había divisiones, inmoralidad sexual, abusos de los dones espirituales. Todos se ponían a hablar en lenguas al mismo tiempo. Era una iglesia desordenada en muchos aspectos. Minimizaban el trabajo de Pablo. Por eso él hizo una defensa de su ministerio. Fue una iglesia muy complicada. Si Pablo hubiera sido otro, hubiera dejado esa iglesia a la deriva. Ya no quiero saber nada de esos cristianos. Ya me tienen hasta el queque, ¿va? Dicen. En una de las enseñanzas a los pastores, recuerdo que uno dijo, renunció. Dijo, ya no quiero saber nada de esa iglesia, me tienen cansados. No aguanto ni a mi familia. Y se fue, los dejó. Por eso cuando un pastor es llamado, tiene que ser llamado por Dios. Si no, no va a aguantar. Fíjense lo que él escribió en 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo soportó porque era un hombre llamado por Dios y un pastor, un hombre que pastoreaba conforme al corazón de Dios. Tenemos también la carta a los Gálatas. También tenían sus situaciones muy diferentes. Entre ellos se habían infiltrado judaizantes a quien Pablo les llamó falsos hermanos, que los estaban desviando de Cristo. Intentaban convencerlos de que el evangelio de Cristo, para ser perfecto, tenían que seguir sometiéndose a la ley de Moisés y a sus prácticas propias del judaísmo, como lo era la circuncisión. Está bien Cristo, pero también te tienes que circuncidar para que seas salvo. Era lo que ellos les decían a los hermanos. Ahora, ya se dieron cuenta que cada una de las iglesias a las que les escribió el apóstol Pablo recibía la misma enseñanza de él, pero cada una de ellas tenía necesidades diferentes. Y así podemos continuar con las cartas que dirigió el apóstol Juan a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Situaciones diferentes, había necesidades específicas que atender de cada una. Por eso el Señor ha puesto pastores conforme a su corazón, según el corazón de Él, porque Él conoce las necesidades de cada iglesia. Ahora, por otro lado, una de las labores principales de un pastor conforme al corazón de Dios es apacentar el rebaño. ¿Cómo? Con sus nuevas ideas, con sus visiones, con sus planes, con sus estrategias, con sus métodos, con sus sueños proféticos. No, hermanos. La iglesia del Señor se apacienta y se pastorea con la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita es la palabra de Dios. Por eso los apóstoles no estuvieron dispuestos a sacrificar la palabra para servir a las mesas.
Y no porque ese trabajo era humillante para ellos, no. Los apóstoles sabían que si dejaban la palabra, el resultado podría ser catastrófico, así les digo. Cuando nos alejemos de la palabra, cuando queramos sustituir la palabra de Dios por otras cosas, el resultado puede ser catastrófico. Además, con esto, resaltaron la gran importancia que tenía la palabra de Dios en sus vidas, así como en las vidas de todos los creyentes. Les leo rápidamente Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Una de las principales tareas del pastor es la palabra de Dios, es el estudio de la palabra de Dios. Ya les he comentado, ¿no?, algunos ejemplos. O sea, el pastor anda haciendo de todo, es pastodólogo. Anda barriendo, poniendo las mesas, anda para allá, para acullá. Llega el sábado y ya está estresado porque el domingo tiene que predicar y prepararse. Y de repente pues dice, pues no encuentro nada, me meto al Google. Aquí voy a meterme al Google, algo tiene que salir ahí. Ahí Dios me va a hablar. Y les traigo aquí unos dorilocos, comida chatarra. Por eso la gente no crece espiritualmente. Cuando llegan las tormentas, no aguantan, no soportan y se caen. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el pastor no se prepara, no estudia la palabra de Dios. Como ya lo hemos mencionado, la labor principal de los guías espirituales es la de enseñar la palabra de Dios, porque de la misma palabra se desprenden otras tareas del pastor, entre las cuales podemos destacar las siguientes: alimentar, guiar, cuidar y supervisar al rebaño. Supervisar al rebaño. Por eso no nos tomen a mal, hermanos, cuando les decimos tengan cuidado con lo que están viendo y escuchando en internet. Ahora más con la tecnología, por todos lados, tú puedes poner también ahí fe y te salen enseñanzas de fe. ¿Han escuchado acerca de los unicitarios? Pues qué bueno, ¿verdad? Porque se pueden hasta confundir. Ellos no creen en la Trinidad y se dicen cristianos. Y sacan la Biblia también, se defienden con la Biblia. Hermanos, Satanás sabe más Biblia que nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense lo que dijo aquí Pablo. Bueno, lo escribió Lucas, pero aquí estaba Pablo, está hablando de Pablo en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estas palabras fueron dirigidas a los ancianos por el apóstol Pablo. Fueron dirigidas a los líderes de la iglesia de Efeso antes de que él partiera a Jerusalén. Pero miren, vamos a ver dos palabras aquí muy interesantes. Mirad, la palabra griega es prosejo y significa sostener la mente, prestar atención, tener cautela, aplicarse uno mismo, adherirse a, oír, servir. Significa atender. Tiene muchos significados. Ustedes saben que el griego está más rico, en este caso, que nuestro lenguaje, es más rico. Y la palabra que vamos a ver también es apacentar, que es poimaino, y tiene la connotación también de supervisar. En otras palabras, Pablo les dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso:
Presten mucha atención en sus propias vidas y en las vidas de todo el rebaño. Ya necesitan aplicarse, porque ya no verán más mi rostro. Él se estaba despidiendo. Ya no estaré más tiempo con ustedes. Por lo tanto, a Dios le ha placido ponerlos a ustedes como obispos para que apacienten, es decir, para que supervisen a la iglesia del Señor, que Él mismo ganó con su propia sangre, porque la iglesia es del Señor, no es de los pastores, es de Él. Más adelante Pablo les exhorta para que cuiden el rebaño de Dios. Veamos el versículo 29 y 30 aquí de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esto también debe de ponernos a temblar un poquito, hermanos, o mucho. ¿Qué dice adelante? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, como ya lo hemos visto, este Dios que es omnisciente e infinitamente sabio es el que conoce cada necesidad dentro de cada iglesia local. Este mismo Dios, hermanos, es el mismo que llamó a un pescador sin letras y del vulgo. Le plació llamar a un hombre común y sin preparación profesional. Además, este hombre era un pescador, un hombre impetuoso, inconstante, agresivo y poco digno de confianza. Su nombre, Simón, hijo de Jonás. El Señor le puso el nombre de Pedro. Petros es la palabra griega y significa pedazo de roca. El Señor Jesús lo llamó así porque Pedro necesitaba transformarse en una roca. Muchos de nosotros necesitamos que nuestro Señor nos cambie el nombre, ¿sabían? Porque somos igual que Simón, inconstantes, soberbios, arrebatados, imprudentes, etc. La vida de Pedro estuvo 3 años en las manos del alfarero, quien estaba formando en Simón, hijo de Jonás. Además de formar un apóstol, también estaba formando en él un pastor conforme al corazón de Dios. Estar en las manos del alfarero significa estar en el proceso, estar en el horno de fuego, ser tratado. Es ahí donde el Señor trata con cada uno de nosotros, pero es necesario porque nos quiere limpiar y transformar. El Señor sabía que Pedro necesitaba aprender mucho acerca de la compasión y de la humildad. Por eso cuando el Señor le advirtió a Pedro que lo negaría, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso fue lo que le dijo. Y para limpiar el trigo, primero era zarandeado y lanzado al aire con un viento fuerte. Entonces la paja era llevada por el viento y el trigo caía en un montón ya limpio. ¿Qué significa esto? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte y yo le he permitido que lo haga, como lo hizo con Job. Voy a dejar que Satanás conmueva los mismos cimientos de tu vida. Luego voy a dejar que te zarandee hasta que no quede nada excepto la realidad de tu fe. Por eso le dijo en el siguiente versículo, en el 32, en Lucas 22, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fue entonces cuando Pedro arrogantemente insistió que él nunca tropezaría. Pero a pesar de su afirmación, antes que la noche terminaría, había negado a Jesús, y todo su mundo se sacudió peligrosamente. Se le desinfló su ego, su confianza en sí mismo se hizo trizas, su orgullo sufrió lo indecible, pero su fe seguía viva porque Jesús había rogado por él. ¿Por qué Dios le permitió todo esto? Jesús estaba formando en Pedro un verdadero apóstol,
y un pastor conforme a su corazón para que afirmara a sus hermanos. Con esto Pedro aprendió a ser compasivo, humilde y tierno de corazón, generoso, amable y consolador, virtudes que más adelante puso en práctica con los hermanos. En fin, Pedro recibió de primera mano grandes enseñanzas de cómo se debe pastorear la iglesia del príncipe de los pastores. Pedro, en persona, hermanos, vio cómo el buen pastor durante 3 años apacentó, guió y cuidó a los suyos, quien además estaba dispuesto a dar la vida por ellos, como dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. De hecho, Pedro estuvo en ese momento cuando fueron a arrestar a Jesús, quien valientemente les dijo: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús Nazareno. Él les contestó: yo soy. Me buscan a mí. Dejen ir a mis ovejas. Él vio eso. Déjenlos. Me buscan a mí. Y él se entregó. Pedro recibió las lecciones más profundas de teología acerca de cómo pastorear la iglesia por medio de la vida del Señor Jesús. Este buen pastor, después que resucitó, se le apareció a Pedro para restaurar su vida. Y durante esa restauración le hizo una gran encomienda a él, a Pedro. Vamos a verlo rápidamente. Juan 21:15 al 17. Si ve que su hermano se está durmiendo, o despierta ahí, disimuladamente. Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque le recordó ese momento cuando lo negó. Se puso triste. Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú conoces todo acerca de mí. Tú me conoces más de lo que yo me puedo conocer a mí mismo, Señor. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor le hizo 3 veces la misma pregunta: ¿me amas? Pero en las primeras 2 preguntas usó la palabra agapao. Pedro, ¿me agapao? Pedro, ¿me amas como yo te amo? Con ese amor incondicional. Y en la tercera pregunta usó la palabra fileo, un amor de amigos. Pedro, ¿me fileo? Pedro, ¿de verdad te consideras mi amigo? Pedro, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Era lo que le estaba diciendo. Pedro le dio la misma respuesta: tú sabes que te amo. Pedro, solo hay una manera de medir el amor de tus palabras. Si en verdad me amas, entonces apacienta y pastorea mis ovejas. Alimenta, cuida, guía y supervisa mis ovejas que compré con mi propia sangre. Hermanos, Pedro fue marcado por las palabras y la vida del buen pastor, que por tal razón dejó registradas las siguientes palabras, lo que él escribió, lo que estaba marcado en su corazón, que vamos a ver en 1 de Pedro 5:1.
Estas palabras que vamos a ver, que expresa el apóstol Pedro, nos hablan de un hombre que fue formado como un pastor conforme al corazón de Dios. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos, aquí se refiere a los líderes, a los ministros, que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos. ¿Ven cómo se puso en el mismo nivel? Él no dijo, no, yo soy el Papa. No, él no dijo eso. Yo soy uno igual que ustedes. Porque algunos creen que Pedro es el primer Papa, por eso también lo digo. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Miren lo que él escribió. Vean el consejo que le está dando también a sus ministros, a los líderes que trabajaban con él. ¿Qué les dijo? Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando. Aquí la palabra episcopeo significa supervisar. Supervisen de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores, los líderes, deben de hacer su trabajo con ánimo voluntario, no a la fuerza. ¿Ustedes creen que vengo a la fuerza? Imagínense con esa actitud que viniera. Otra vez. Oh, ya estoy cansado. Y después ves a un hermano, ¿no? Que no crece, que le enseñas lo mismo y te vuelve a preguntar lo mismo. Y dices, ya, voy a tirar la toalla. No, yo no vengo así, a la fuerza. Todo lo contrario, debemos hacerlo voluntariamente, desde un corazón que ama a las ovejas. Los pastores tampoco deben hacer su trabajo por ganancia deshonesta, por ambición al dinero. Pregunta, ¿entonces si habrá pastores que lo hacen por eso? Meditemos. Bueno, en Estados Unidos es diferente. Allá te tienes que preparar, es como una carrera. Y a los pastores sí les pagan. Allá hay un peligro, porque si no eres llamado por Dios, lo vas a estar haciendo por eso nada más, por cumplir, porque me paguen. Ahora, si lo ves del otro punto, puedes encontrar que es congruente, porque el trabajo de un pastor, hermanos, es un trabajo como cualquier otro, digno, muy digno, muy digno. De hecho, la Escritura habla de que el obrero es digno de su salario. Pero bueno, el problema es que han existido algunos que han abusado y siguen abusando también de esto. Lo hacemos con mucho entusiasmo, porque sabemos que es para el Señor, nuestro servicio es para el Señor. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero también les dijo a los ancianos, no sean tiranos, no abusen de la autoridad que el Señor les ha dado, más bien sean ejemplo a la grey de cómo se sirve al Señor. Versículo 4. Y este es el versículo que a mí me gusta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En un abrir y cerrar de ojos aparecerá el príncipe de los pastores y les dará una corona incorruptible a los pastores que son fieles y a todos aquellos que sirvieron fielmente a su Señor. En estas palabras quedó desnudo el corazón de Pedro, un pastor conforme al corazón de Dios. Ahora veremos en acción a este apóstol, a este pastor conforme al corazón de Dios. En primer lugar, veremos la visita apostólica y pastoral que Pedro le hizo a un hombre paralítico llamado Eneas. Después, la visita que le hizo a los hermanos en Jope, quienes habían tenido una pérdida muy sensible, Dorcas.
su hermana en la fe había muerto, y por último la visita y la estancia que hizo a la casa de Simón el curtidor. Hechos 9, versículo 32, ahora sí. Y como cambiamos de horario, pues me extiendo más tiempo. En unas 3 horas vamos a terminar. No se crean. ¿Ya tienen el versículo 32 o lo pueden leer en la pantalla? Vamos a ver a Pedro, que era un verdadero apóstol. No como los de ahora, los apóstoles que salen, que se la pasan nada más declarando y llamando a la gente y a ver Dios te va a usar para conquistar Guanajuato. Cueste lo que cueste, ¿va? Y hasta tiene una canción. Cueste lo que cueste, pero tú vas a ser usado por el Señor para alcanzar a todo Guanajuato. Tantas cosas que me dijeron a mí, hermanos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Bueno, aquí el médico Lucas retorna nuevamente a la persona de Pedro. Recuerdan que hablamos acerca de Pablo, de ese encuentro que tuvo con el Señor en Damasco. Bueno, aquí retorna nuevamente con Pedro. Ahora, en el ejercicio de su apostolado, él visitaba las iglesias para enseñar y confirmar la fe de los creyentes. Hermanos, qué importante es tener pastores conforme al corazón de Dios, que nos estén supervisando. ¿Están de acuerdo conmigo? Que estén al pendiente de lo que estamos enseñando y de cómo estamos guiando, alimentando y cuidando al rebaño del Señor, no nuestro rebaño. Claro está que si dentro de esta supervisión se dan cuenta de que algo anda mal, es necesario que nos corrijan y nos ayuden con el sabio consejo de la palabra de Dios para seguir adelante. Los pastores que tenemos son un regalo de Dios, son dones y son una gran bendición para nuestras vidas. Y no cabe duda que Pedro tenía un afecto pastoral muy especial por el rebaño de Dios. Jesús le había encomendado el pastoreo de sus ovejas, como ya lo vimos en Juan 21. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y él estaba cumpliendo esta misión que Jesús le había encomendado. ¿Cómo? Visitando a las iglesias locales de creyentes en donde se encontraban. Ahora, dentro de esos viajes misioneros, Pablo en la primera carta de Corintios dice que lo acompañaba, adivinen quién. ¿Sí saben o no? ¿Quién estaba a su lado, ahí bien cerca de Pedro, cuando iba a predicar, a enseñar y a confirmar la fe de los creyentes? Su esposa. ¿Quieren verlo? 1 Corintios 9:5. Vean lo que dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas es el nombre arameo de Pedro. Cefas. 1 Corintios 9:5. Hermanos, es una gran bendición trabajar en la obra como matrimonio. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos de los jóvenes aquí, varones, quieren una mujer de Dios? Una mujer que ame a Dios. Una mujer consagrada, apartada, exclusiva para Él. No veo que levanten la mano los jóvenes solteros. No, Luis, tú ya no. Levantó la mano Luis. ¿Cuántas jovencitas quieren un hombre consagrado en todo? Que sus ojos solamente estén clavados en ella. Que no tenga ojos para nadie más. Apartado, exclusivo. Que ame a Dios. ¿Ven cuando se juntan una mujer de Dios y un hombre de Dios lo que puede pasar? Que los dos van a estar sirviendo al Señor.
El problema es que muchos no tienen paciencia. No tienen paciencia. Se desesperan. Y a veces lo comento en modo de broma, ¿no? Tienen 15 años y ya se me fue el tren. Tienes 15 años. Puedes estudiar 3 carreras, prepararte, servir al Señor y durante ese servicio conocer a hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Dios. Así yo conocí a mi esposa. Es una gran bendición trabajar en la obra como matrimonio. Y cada uno tendrá su propia función en el ministerio. Y sabemos que pastor no engendra pastora, porque Dios es el que llama. Pero tener al lado una mujer que ame a Dios y además te apoye en la obra, simplemente es una bendición. Además, si alguien sabe lo hermoso que representa servir al Señor, pero al mismo tiempo las dificultades que se enfrentan durante el servicio a Dios, es la esposa fiel que te conoce y que siempre está a tu lado. Este principio aplica también para los hombres, que quizás no están sirviendo dentro de la iglesia, pero lo hacen en sus casas. Y apoyan a sus esposas también. Bueno, aquí vemos que la esposa acompañaba a Pedro. Entre los lugares que Pedro visitó estaba Lida, como ya leímos. Pedro fue a visitar a los santos que vivían en Lida. Vamos al versículo 33. Y halló allí, en Lida, a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. 8 años, imagínate, 8 años. Ya está con llagas acá, en su espalda, o en sus partes del cuerpo de no poder moverse. Era una condición muy complicada de este hombre. En esta visita, los apóstoles pusieron en contacto a Pedro con un hombre llamado Eneas. Este hombre llevaba 8 años encamado a causa de una parálisis. No, era incapaz de moverse. Vamos a continuar, versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro le dijo: Jesucristo te sana y levántate. Es decir, Dios obró un milagro de manera inmediata en la vida de Eneas. Y vamos a ver cuál fue el resultado entre los que estaban ahí. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un hecho tan maravilloso no podía pasar desapercibido. El milagro se extendió fuera de la ciudad, por todo el territorio de Sarón, que llegaba desde Jope hasta Cesarea. Estos, a quienes llegó el conocimiento de lo ocurrido con Eneas, fueron impactados por el poder de Dios y creyeron en Jesucristo. El Espíritu está dejando en el escrito de Lucas un panorama de crecimiento numérico de la iglesia en todos los lugares a donde el Evangelio había llegado. Jesús había dicho que Él edificaría su iglesia, porque es su iglesia. Y a pesar de las dificultades, afectada por las persecuciones, atacada por tantos enemigos, la iglesia se mantenía y crecía porque era una obra que venía del mismo corazón de Dios. Versículo 36. Vean cómo este Pedro tenía ese corazón de pastor, conforme al corazón de Dios. Era sensible a la necesidad. Tenemos que ser sensibles a la necesidad. Allá hay un hombre paralítico. Pedro iba, era sensible, se ponía en su lugar, era compasivo con él, tenía misericordia. Y después le hablaron para que fuera a ver a Tabita. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
en su ministerio apostólico y con ese corazón de un pastor conforme al de Dios, Pedro llegó a Jope, una ciudad marítima. Permítame darle algunos datos históricos sobre este lugar llamado Jope. En la historia antigua, era en Jope donde se desembarcaba la madera que el rey Salomón traía del Líbano para la construcción del templo de Jerusalén. Eso lo pueden ver en 2 de Crónicas 2:16, que no lo voy a leer ahorita aquí. También se menciona a Jope como el lugar en donde Jonás se embarcó, escapando de la comisión que Dios le había encomendado para dirigirse a Tarsis, Jonás 1:3. Además, Jope había sido evangelizada por Felipe, Hechos 8:40. Bueno, ahí en Jope había una mujer llamada Tabita, nombre en arameo, a la que Lucas califica como una discípula, es decir, una seguidora de Jesús. ¿Cuántas seguidoras de Jesús hay aquí? ¿Nada más una? Una no es ninguna, así que no hay ninguna. Pues nada, se escuchó una que, amén. Las demás despierten, seguidoras de Jesús. Era una discípula, una seguidora de Jesús. Su nombre traducido al griego es Dorcas y tiene el significado de gacela, que en Oriente era utilizada para simbolizar la armonía y la belleza. No se dice nada acerca de su familia. Lo único que podemos deducir es que era una mujer soltera. Ahora, esta mujer Dorcas se distinguía por la abundancia de buenas obras que habitualmente practicaba y por la generosidad con que daba limosnas. Era una mujer que trabajaba mucho a favor de los necesitados y se entregaba totalmente para ayudarlos. Sí, hermanos, como lo escucharon, era una mujer trabajadora, una mujer que trabajaba. Y este punto es muy importante porque en algunas iglesias cristianas le prohíben a la mujer que trabaje. ¿El problema dónde está? En los extremos. Siempre está en los extremos. Por eso es importante que cuando seamos supervisados, nosotros vean nuestra enseñanza. De verdad, hermanos, yo me pondría muy nervioso el día de hoy si Chuy Olivares estuviera sentado ahí y me dijera, ¿por qué le estás diciendo que la Biblia prohíbe que la mujer trabaje? ¿Dónde dice? No, es que dice aquí en estas cartas. No, te falta leer más. Esa es una parte. Vamos a ver lo que dice el otro texto. Obviamente yo estoy delante del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Nuestra enseñanza tiene que estar alineada con la enseñanza que hemos recibido, hermanos. No anden buscando por otros lados, se van a confundir. Pero el problema está en los extremos. Si Dios le prohíbe a la mujer que trabaje, pregunto, entonces ¿qué va a hacer una mujer joven que perdió a su esposo y que además tiene 3 hijos pequeños que debe de alimentar? ¿Qué debe de hacer? Porque la iglesia no puede sostenerla, porque no tiene 60 años. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Ustedes la van a sostener? Pregunta. ¿Ya notaron que en ocasiones somos más estrictos y exigentes que Dios? Algunos pueden decirme lo siguiente: pastor, es que yo soy testigo de hermanas que trabajan y cayeron en adulterio y se alejaron de Dios. Y sí hay casos así. Yo también conozco mujeres que estudian y trabajan y son mujeres consagradas a Dios. Aman a Dios con sus vidas y guardan su corazón. Entonces, el problema está en los extremos. Ahora, pastor, ¿está en contra de que la mujer entonces quede en su casa y sirva al Señor ahí y atienda bien a su marido? No, yo no dije eso.
Yo no estoy diciendo eso. No, hermanos. Puedo llevar más tiempo explicando esto, pero no es el tema. Pero sí quise volver a repetirlo, a recordarlo, para afirmarnos en la doctrina, en la enseñanza que estamos recibiendo. Amén, los veo muy serios. ¿Sí están de acuerdo con la palabra o no? Ahora, si en común acuerdo el varón dice, oyes, no trabajes, yo puedo sostener la familia, no hay ningún problema, te puedes quedar. En el mismo común acuerdo, si ven que pues sus hijos ya tienen 20 años, y no requieren ese cuidado, pues la mujer se puede ir a trabajar, no hay ningún problema. También tiene que haber un común acuerdo, porque el hombre es responsable de proveer. Tampoco se trata de quitarle la responsabilidad al hombre, no. El problema es que también ahí los hombres son bien vivos, ¿verdad? Y ya cuando empieza a ganar dinerito, ya está como que, ¿cómo ves mejor? Yo renuncio, ¿no? Y tú le sigues. Yo le entro de amo de casa. Y se la pasa ahí todo el día sentadote en su sillón, viendo Netflix nada más, y la otra sí trabajando. Son los extremos. Y son situaciones muy diferentes, hermano. Una mujer que esté trabajando y con su bebé pequeño, dices, son situaciones ahí que tenemos que cuidar. Dorcas, y les puedo mencionar más de otras mujeres que trabajaban. Dorcas, como cristiana y una mujer de Dios, había sido instruida en las Escrituras y sin duda conocía lo que Dios había establecido como deber hacia los necesitados. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y era lo que hacía esta mujer. Abría su corazón a la necesidad. Bueno, además esta mujer también había sido instruida en las enseñanzas del Señor Jesús, quien dijo que siempre tendríamos a los pobres para ser generosos con ellos. Vámonos al versículo 37, Hechos 9:37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. El médico Lucas no da detalles de la enfermedad de Dorcas, simplemente dice que se enfermó. Aquella enfermedad trajo como desenlace la muerte de Tabita. Sin duda fue una pérdida muy sensible para la iglesia y sobre todo para los necesitados a quienes ella atendía con mucha dedicación. Versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, no estaba tan lejos, era como de ir de aquí a Silao aproximadamente. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí está el pastor, ahí está Pedro. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se encontraba en Jope, recuerdan, con este hombre paralítico. Y los discípulos se dieron cuenta de que estaba ahí, por lo cual lo fueron a buscar y le rogaron que fuera a Jope. Es muy probable que cuando fueron a buscar a Pedro, Tabita seguía con vida. Pero cuando Pedro llegó, ella ya había muerto y muchos estaban muy desconsolados. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, tenemos que meternos a la palabra. Si lo leemos así, fríos, apáticos, no. Vean la escena, una escena muy dolorosa. Las viudas llorando, tomando los vestidos y diciéndole, Pedro, mira, me lo regaló. Me amaba mucho esta mujer.
Qué cena, ¿no? Pedro, un pastor conforme al corazón de Dios, fue sensible a esa necesidad. Atendió el ruego de los hermanos, por lo cual no dudó en reunirse con ellos. Y hermanos, aquí quiero aprovechar algo. Ustedes tienen mi número. Casi la mayoría. ¿Quién no tiene mi número de celular? ¿Todos lo tienen? Se los voy a repetir. O se los voy a mencionar. 472-114-9808. A la hora que ustedes requieran algo, háblenme. Háblenme. Para eso estoy aquí, para servirlos. Y más en una necesidad así, en donde alguien pierde a un familiar, y bueno, resulta que la familia es cristiana, vamos a hacerlo a la manera del Señor. Habrá situaciones en donde, bueno, los otros no quieren, pero háblenme de verdad, no me van a molestar. No, es que está muy ocupado. Háblenme, este es mi trabajo y lo quiero hacer bien, como dice la palabra de Dios. Háblenme, para eso el Señor me ha puesto aquí. Y me voy a entregar hasta que el Señor lo permita aquí. En cuerpo, alma y espíritu. Yo llego a las 10 de la mañana a la iglesia. Si alguien necesita consejería, aquí estamos para servirle. ¿Sí? Al llegar, Pedro, lo hicieron pasar al aposento alto, donde habían puesto el cuerpo sin vida de Dorcas. Un buen número de viudas acompañaban los restos de aquella mujer que se había entregado en cuerpo y alma para ayudar a los necesitados. Pedro fue recibido por aquellas mujeres que lloraban desconsoladamente la partida de su amiga Tabita. Y de una manera muy tierna le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos. Muchas mujeres viudas también trabajaban con su amiga. Y como ocurría en aquellos tiempos, las viudas no tenían familia, así que la veían como parte de su familia. Hermano, la situación no podía ser más tensa con los lamentos de todas aquellas mujeres que amaban a su amiga. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Lo primero que hizo Pedro fue sacar fuera de la habitación a todos. Es interesante notar que el apóstol actuó a su propia determinación, ya que nadie le había dicho o pedido que hiciera un milagro. Jesús había concedido a los apóstoles la facultad de hacer milagros en su nombre, incluso de resucitar muertos, como dice Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. La misión de los 12 era poner de manifiesto que Jesús había muerto y resucitado y que seguía actuando con el mismo poder. En el nombre del Señor, los apóstoles sanaban enfermos y resucitaban muertos. El apóstol Pedro estaba actuando de una forma semejante a la que el Señor utilizó en la resurrección de la hija de Jairo. Pedro necesitaba estar a solas con Jesús. Los sacó a todos. Una vez vacía la sala, se puso de rodillas, adoptando una posición de reverente respeto para orar. Hermanos, Pedro estaba expresando en todo sentido la dependencia del Señor. Él no era nadie para obrar milagros por sí mismo y no tenía ningún poder, pero creía en un Dios omnipotente y soberano y sabía que si era la voluntad de Dios que esta mujer se levantara de los muertos, no habría ni poder humano ni diabólico que lo podía detener. Dios lo haría. Hermanos, Pedro tenía un claro discernimiento de la situación en la que se encontraba y sabía que Dorcas era necesaria para seguir adelante con el servicio a los necesitados. ¿Cuánto se requiere de verdad? Era una mujer que servía a Dios, una mujer que amaba a Dios. Se requieren hombres y mujeres que sirvan a Dios en sus casas, en la iglesia, porque hay una gran necesidad por todos lados.
Lucas no dice cuál fue la oración de Pedro, pero podemos inferir que le estaba pidiendo al Señor que la resucitara. Versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro salió del lugar donde había orado y llamó a los santos y a las viudas para que recibieran a su amiga, muy amada por ellas y por todos. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. La resurrección de Dorcas corrió por toda la ciudad, se escuchó como un hecho notorio. La gloria del milagro no fue para Pedro, sino para el Señor. Si el milagro de Eneas en Lida sirvió para que un gran número de personas depositara su fe en Jesucristo, mucho más la resurrección de Dorcas trajo como consecuencia que muchos creyeron en el Señor. La iglesia se iba consolidando y el número de creyentes iba en aumento, y Pedro los afirmaba, los visitaba, los supervisaba para ver cómo iban, además de que atendía a estos hermanos. Desde la primera iglesia de Jerusalén, pasando por las de Judea, Galilea y Samaria, el evangelio se extendía por toda la zona costera de Palestina. En los principales núcleos de la población había una iglesia establecida y en crecimiento. La gran comisión establecida por el Señor iba llevándose a cabo. Tan solo faltaba llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que fue lo que hizo Pablo más adelante con sus viajes misioneros. Las personas veían la actividad pastoral de Pedro, pero seguían a Jesús, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Otra visita. Pedro estuvo muchos días en Jope, tenía mucho trabajo, ¿ya se dieron cuenta? Se hospedó en casa de un hombre que tenía el mismo nombre que él, Simón. Durante todo ese tiempo pastoreó a su tocayo y a otros creyentes. El oficio de este hombre con quien se hospedó era el de curtidor. Por toda la sociedad este oficio de curtidor no era bien visto, no era apreciado. El olor de los curtientes y el propio de las pieles sin curtir no era algo agradable. Hermanos, Pedro era un apóstol verdadero, un pastor conforme al corazón de Dios. Él no pidió hospedarse en un hotel de 5 estrellas. Aceptó hospedarse con este hombre que era curtidor. Todavía peor para los judíos, que entendían que todo contacto con un animal muerto producía inmundicia. Por lo que un curtidor no era bienvenido en las sinagogas. No eran aceptados por la sociedad y mucho menos por el judaísmo. Este era un hombre creyente que vivía en Jope. Ahora, el hecho de que Pedro se hospedara en casa de un curtidor pone de manifiesto que, habiendo entendido claramente la enseñanza de Jesús sobre la contaminación ritual y real, no tenía escrúpulo alguno en estar en un lugar reprobable para un judío ortodoxo. Muchos de los prejuicios ceremoniales y tradicionales habían sido superados por el apóstol y el pastor conforme al corazón de Dios. No le importaba. Él fue. Una vez yo recuerdo hace tiempo, en esas ocasiones cuando el Señor habla, cuando escuchas la voz de Dios, ¿no? Ya hace mucho tiempo, pues, en la iglesia, en la otra iglesia, recuerdo que, pues, me senté, creo que adelante, algo cerca, y llegó un hombre que desde que entraba olía mal, muy mal, muy mal. Creo que hasta era alcohólico también. Y que se sienta a un lado de mí. Y olía realmente mal. Y Dios ahí me mostró algo. Y me dijo, tú olías igual que delante de mí. Igualito. Con tu vida de pecado. Ahí me habló el Señor.
Y yo no me separé, o sea, porque Dios me había hablado. Yo no me dije, a pesar de cómo él estaba, yo no me moví. ¿Y cuántos a lo mejor si se hubieran movido? O lo hubieran relegado. Váyase al baño, ¿no? Váyase a bañar. Pedro ya había superado todos esos complejos. Él estaba dispuesto a ir a donde sea, a predicar a donde sea, a predicar a su Señor. El Espíritu estaba preparando a Pedro para la última misión descrita en el libro de Hechos en relación a la conversión de los gentiles. De hospedarse con un curtidor a entrar en una casa de un gentil, solo había un paso. ¿Quién? Cornelio, que es el que vamos a ver más adelante en el capítulo 10. Vaya conmigo al libro de Juan, ya para terminar. Y yo normalmente sí termino cuando digo voy a terminar, porque otros ya voy a terminar y se avientan una hora más, ¿no? No, yo sí trato de ajustarme. Al libro de Juan, para ver las palabras posteriores que el príncipe de los pastores le dijo a Pedro después de que le pidió que cuidara su rebaño. Juan 21, 18 y versículo 19. Los anteriores nos hablan de esa conversación previa que tuvo Jesús, el resucitado, con Pedro. Siguió la conversación. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Con estas palabras, el Señor Jesús le mostró a Pedro cómo iba a morir, como un mártir. Los antiguos documentos indican que fue crucificado y de cabeza. Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Lo acompañaba. Fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa, quien fue su oveja más cercana y que lo acompañó en sus viajes. Hombre, tú eres el pastor de tu casa, ¿sabías? Tú pastoreas ahí. Fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Ahora, mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por su nombre diciéndole, recuerda al Señor. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que hasta en el último momento de su vida, Pedro siguió pastoreando con un corazón conforme al de Dios. Hasta el último momento. Había aprendido la lección. Era un hombre ya transformado. Era una roca ya. Fue una columna de la iglesia primitiva también. El apóstol Pedro. Hemos terminado. Póngase sobre sus pies para orar. Necesitan pastores conforme al corazón de Dios. Se necesitan pastores. ¿A cuánto les gustaría ser pastor? Es una tarea bonita, es una tarea hermosa, pero al mismo tiempo implica mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque los
Porque los pastores no trabajamos con fierros, no trabajamos con alimentos, trabajamos con personas, con almas que trascienden a una eternidad. Por eso implica mucha responsabilidad para nosotros darles la palabra. Y quizá voy a sonar muy recurrente en hablar acerca de el arrepentimiento, de la salvación, de una vida consagrada, apartada para Dios, pero es necesario, hermanos, es necesario. Como les dije, el mayor engaño de Satanás que está haciendo el día de hoy es hacerle creer a los cristianos que están en una iglesia cristiana que son cristianos cuando no lo son. No lo son. Lo estudiamos en Romanos. Tienen más fe en su fe. Han puesto su fe en su fe. O viven de la fe de otro, pero no han puesto su fe en Jesucristo, el único que nos puede salvar. Ese es el peor engaño. Que creas que eres cristiano cuando no lo eres. Porque vives de otra manera. Y si lo eres, gloria a Dios. La palabra del Señor ha llegado a tu corazón. Y ahora das muestra de una vida transformada, que amas a Dios con todo tu corazón. Por eso es importante repetir las mismas cosas. ¿Alguien necesita de oración? ¿Todos están bien? ¿Alguien necesita que oremos? Pásale, hermana. Vamos a orar también por Samuelito, el tocayo de su hijo. ¿Alguien más? Lo que sea, o sea, el Señor conoce las peticiones del corazón, pero qué bueno que pasas, Felipe. Y Dios es bueno. Él nos cuida, Él nos ama. Él nunca nos deja. Nunca. Él nunca, siempre está con nosotros. Es un Dios fiel que está con nosotros y nunca nos va a dejar. Un Dios que levanta al caído, que trae consuelo, que nos abraza. Un Dios que nos ama. Y vamos a orar. Extienda ahí su mano sobre ellos y pídale al Señor que haga conforme a su voluntad. La Escritura dice que Él nos oye. Un Dios vivo. Que si nuestra oración es conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha. Señor, tú conoces cada necesidad aquí presente, Señor. Y te pido por la vida de mis hermanos que han pasado, porque hay una necesidad en sus corazones, Señor. Y yo te pido por sus vidas, Señor. Yo te pido por esa necesidad, Señor. Yo quiero orar delante de ti, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, reconociendo que nosotros no podemos, Dios, con esto que estamos viviendo. Hay dolor, hay tristeza, pueden pasar muchas cosas, Dios, pero tú eres nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, nada. Tú nos darás paz, alegría, consuelo en los momentos más difíciles. Nos guiarás, nos harás descansar. Con tu vara y con tu callado nos vas a guiar, infundirás aliento, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te doy toda la gloria y la honra porque sabemos que tú estás aquí con nosotros y tú estás sanando, tú estás restaurando, tú estás tocando el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Adelante, Señor, que traen una necesidad, Señor. Quizás es muy apremiante también. Tú conoces su corazón, eres el Dios que todo lo sabe, Señor. El Dios que conoce todas las cosas, Dios. Y te pido por la vida
de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido que les bendigas, que les ayudes, que les des fuerzas para que sigan adelante, Señor, a pesar de la situación que estén enfrentando, Dios. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, Señor, con tu poder y obra conforme a tu voluntad en sus vidas, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti en el nombre de